Señorías, pasamos a continuación al punto quinto, interpelación relativa a medidas de política general para mejorar la situación de las relaciones financieras con las corporaciones locales. La presenta el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y para ello tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Podemos don Jesús Rodríguez González. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Señora consejera, autonomía política de las corporaciones locales y suficiencia financiera son dos elementos que están en tensión permanente. Esa tensión hay que resolverla porque no hay autonomía política. No es verdad que tengamos un tercer nivel de gobierno, por cierto, es más cercano a los ciudadanos, a la primera instancia a la que ocurre los ciudadanos cuando tienen un problema, aunque no sean competencia de los ayuntamientos, pero es la primera instancia, el gobierno es de primera instancia, pero no hay autonomía local y no hay capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos si no hay capacidad y suficiencia financiera. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en discusión es cómo este nivel de gobierno es capaz de colaborar con las entidades financieras para hacer el verdadero rescate ciudadano, que es el rescate ausente en este país. Hemos hecho el rescate a la banca, pero no hemos hecho el rescate a los ciudadanos, que es el pendiente. Y es el pendiente por eso mismo, porque es el gobierno de primera instancia el que presta servicios esenciales, algunos, y esa es la discusión de las competencias impropias, algunos que no están recogidos en sus competencias, pero que se asumen porque si no, no se asumen en primera instancia por nadie más. Y yo quería poner en contexto el problema de las entidades financieras. Señor Rodríguez, perdón un momentito. Disculpe que le interrumpa. Señoría, por favor, yo le ruego a su señoría que guarden silencio. Es imposible que puedan escucharse la intervención, en este caso, de... Señora Navarro, no le he nombrado. Señora Navarro, no la he nombrado usted para nada. Pero, señora Navarro, no me he dirigido a ninguna bancada. Señora Navarro, yo no sé si usted interpreta que mirar a alguien significa estar echándole una reprimenda a nadie. Realmente no es así. Yo lo siento por usted, desde luego, porque realmente se está dando usted por aludida innecesariamente, porque no era por usted, sino por toda su señoría, y que la persona que tiene el uso de la palabra, con el murmullo tan grande que había en toda la sala, era imposible manifestar que esa voluntad pueda ser común para todos. Yo siento que usted se haya dado por aludida, señora Navarro, lo siento. Señor Rodríguez, siga con el uso de la palabra. Gracias y perdón. Muchas gracias. Le decía que quería poner en contexto el rescate financiero y por lo tanto la ausencia del rescate ciudadano. Y ese contexto tiene que ver con que en este país hay una deuda de 4 billones de euros entre el sector privado y el sector público. Es una deuda que es impagable, es una deuda que tiene que ver con los desmanes de la economía de casino, con los desmanes del sector financiero, con un modelo de construcción de país del que muchos de los que están aquí fueron corresponsables en cierta medida. Y es un volumen de capital ficticio al que cierta renta y cierta élite económica de este país no quiere renunciar. Y para no renunciar a él, pues hay que buscar quién va a pagar ese volumen de deuda. Y en este país se optó por políticas de austeridad que adelgazaban el Estado, adelgazaban los servicios públicos, sacrificaban el empleo, sacrificaban la protección social, y con ese adelgazamiento lo que nos dedicábamos es entonces a tener espacio para el rescate financiero que en este país se produjo sin ninguna contrapartida a cambio. Rescatamos a la banca sin ninguna contrapartida, por ejemplo, en materia de desahucios. Por ejemplo, los mismos ciudadanos que con sus impuestos rescataban a la banca podían haber dicho, bueno, pues como contrapartida que no haya desahucios, por lo menos como contrapartida, ¿no? Y ese que es el contexto de la austeridad. En el contexto de la austeridad, para hacer hueco para el rescate de ese capital ficticio, de ese montante de capital ficticio enorme que pesa como una losa sobre la economía y sobre la crisis social de este país, pues tenemos como resultado también es que hay una crisis de suficiencia financiera en las administraciones locales que no se han financiado durante estos años como debían para atender la magnitud de la crisis social.
Ese yo creo que es el contexto, lo digo porque después nos dedicamos a hacer declaraciones sobre operaciones de camuflaje político. Bueno, pues si vamos a hablar de camuflaje político nos comprometemos con las cosas, pero hasta el final, porque aquí hemos sido corresponsables de decirle a los ayuntamientos que era prelación, que era prioridad pagar la deuda frente a otro tipo de cosas, no con la reforma local del Partido Popular, sino con lo que venía antes, con la reforma de la Constitución y del artículo 135 que decía cuál era la prioridad de este país. ¿A qué había que atender? No a los ciudadanos, sino atender al rescate bancario, al pago de la deuda, resultado del rescate bancario, por tanto. En este contexto, tres cosas que yo creo que merece la pena mencionar para atender a esa situación de emergencia que tienen las corporaciones locales, que es el resultado de la emergencia de sus ciudadanos, de sus habitantes. La primera, la Patrica. Yo le reconozco que en los momentos de descenso de la financiación autonómica, el Gobierno andaluz no lo tradujo en un descenso de la Patrica y, por lo tanto, mantuvo el compromiso con las corporaciones locales. Pero yo diría que eso no es suficiente, y en el momento en el que hemos despegado de nuevo en el presupuesto y tenemos más gasto público que entonces, no nos hemos comprometido con un aumento de la Patrica. Y eso es verdad. Entonces, yo creo que reconocer el compromiso del pasado no equivale o no desmerece la crítica al que no ha habido un aumento del compromiso que podría haber sido proporcional al aumento del presupuesto en Andalucía. La segunda tiene que ver con la deuda de la Junta de Andalucía, de esta administración pública, con los ayuntamientos. Tenemos ayuntamientos que están en quiebra técnica, con una verdadera crisis financiera, que no pueden hacer frente a sus pagos, a sus pagos más inmediatos, como el pago de personal. Después hablaremos de otro tipo de gastos que son, algunos como atender la violencia de género, como atender a la creación de empleo. Es decir, hay pagos que no se pueden atender en este momento en los ayuntamientos porque no tienen la suficiencia financiera para atenderlo. Y tenemos una Junta de Andalucía que tiene deudas importantísimas con las corporaciones locales. Evidentemente usted me va a decir también, y también hay deuda de las corporaciones locales con la Junta de Andalucía. Bueno, hagamos una balanza. ¿Qué hay en el debe y qué hay en el haber? Pero lo que no puede haber, para dejar de generar incertidumbre, para que las corporaciones locales comprometidas con sus vecinos puedan seguir gobernando, lo que no puede haber es un plan inexistente de saldo de las deudas. Yo creo que tiene que haber un compromiso en el tiempo por parte de la Junta de Andalucía, que en qué tiempo va a saldar dichas deudas, si va a haber o no va a haber prelación y prioridades. Yo diría que los ayuntamientos que tienen dificultades para pagar su personal, para atender a ciertos servicios básicos, deberían tener la prioridad en el saldo de las deudas. Pero si no es así, y si no se entiende que eso deba ser así, al menos que haya unos plazos razonables que reduzcan la incertidumbre en la gestión de los gobiernos locales. Porque lo que más afecta en este momento a un gobierno local que tiene a sus ciudadanos delante pidiendo suministros básicos, que tiene pidiendo empleo, que tiene pidiendo atender a la violencia de género, que tiene pidiendo atender a los pagos a proveedores, el principal obstáculo que tienen estos gobiernos locales es la incertidumbre. El no saber si las deudas de administraciones superiores se van a saldar y con qué plazo. Entonces yo creo que al menos deberíamos salir con unos compromisos de plazo. Si hay después al menos también un compromiso de prelación, de prioridades, de a qué vamos a atender primero, de aquellos ayuntamientos que están en dificultades severas, estupendo, mejor, pero por lo menos digamos en qué plazo. Y tercero, más allá de las deudas contraídas por la Junta de Andalucía con las corporaciones locales, yo creo que hay una serie de propuestas que se pueden poner encima de la mesa, una serie de mecanismos que legalmente están establecidos y que dichos mecanismos se pueden poner en marcha sin necesidad de tener una situación como la de Marbella. Es decir, se pueden otorgar avales, se pueden atender una financiación extraordinaria en aquellos ayuntamientos que estén en una situación como la que yo le he comentado, de urgencia no solo social, sino de urgencia financiera en dichos ayuntamientos. Y además se puede hacer en un contexto no inflacionario, se puede hacer a coste cero, es decir, con un tipo de interés del 0%, se puede atender eso porque no tenemos en este momento un proceso inflacionario que vaya a agravar más de lo normal a su gobierno y a la administración pública andaluza concediendo este tipo de préstamos a las corporaciones locales. Pero desde luego lo que no se puede hacer es mirar para otro lado
con la situación que están viviendo dichas corporaciones locales. Creo que hay una serie de mecanismos que podríamos poner en marcha y eso es lo que le apelamos, es decir, de establecer mecanismos como avales, como ayudas o como financiaciones muy onerosas en cuanto a los tipos de interés. A nosotros nos gustaría conocer si ese plan existe, si no existe, cuándo se podría poner en marcha, cuándo podríamos discutirlo, qué tipo de medidas se van a poner encima de la mesa para hacer el rescate pendiente, que es el rescate de los ciudadanos y que en este momento se puede hacer vía municipalismo. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señora consejera. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, buenas noches ya, señorías, a todos y a todas. Decirle, señor Rodríguez, que yo, como creo que se entrevé en su propia exposición, es evidente que los gobiernos autonómicos no, ojalá diéramos, no somos los que tenemos que dar una respuesta real, integral, eficaz a la financiación de las corporaciones locales. Y puedo y comparto, de hecho, con usted que es una asignatura pendiente que tenemos que ser capaces de resolver y que, por tanto, el nuevo Gobierno que se conforme no solo va a tener que acometer la cuestión relativa al modelo de financiación autonómica, que, como sabe, es urgente, sino que también sería bueno y conveniente que acometiera la parte relativa a la financiación de las entidades locales, entre otras cuestiones, porque algunas cuestiones que eran añadidas a esa financiación han producido efectos no deseados en lo que es la expansión del urbanismo, usted me entiende perfectamente, y por otra parte porque ese debate tiene que estar íntimamente relacionado con la derogación o con el mantenimiento de la reforma de la Administración local, con la Ley de Sostenibilidad de la Administración local, que, como usted sabe, es una ley contestada por la mayoría de los grupos políticos presentes actualmente en el Congreso de los Diputados, creo yo que también en el futuro, y que ambas cuestiones tienen que ir de la mano porque se entiende que la Ley de Sostenibilidad quería dar respuesta a la situación de asfixia económica, financiera de los ayuntamientos de una forma y de una manera que luego podemos pasar a comentar. Lo que sí es verdad, y usted lo comentaba y yo lo comparto también, es que durante esta última legislatura el Gobierno del Partido Popular ha hecho un ataque frontal a esta Administración que también comparto, es la más cercana a los ciudadanos, es la que atiende en primera instancia el problema de la gente y, por tanto, la que conoce sobre todo las necesidades reales básicas, fundamentalmente en las personas vulnerables o en las personas que tienen una especial situación que obliga a las administraciones a tener que hacer frente a ella. Por tanto, vaya por delante el compromiso del Gobierno andaluz y del partido que lo sustenta de impulsar a lo largo de la siguiente legislatura, en la medida en que sea posible, una reforma de todo el modelo de financiación local y también del modelo competencial que no compartimos y que se consagró con la última Ley de Sostenibilidad. Dicho esto, señorías, y usted mismo lo comentaba, es verdad que la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, ha hecho un esfuerzo muy importante por intentar, en la medida de sus posibilidades, atender la financiación de los ayuntamientos. En el año 2010 sacamos una ley que fue pionera en el conjunto del Estado y que permitía, en el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, que los ayuntamientos pudieran participar de los ingresos que tiene la Junta de Andalucía a través de sus tributos propios, como usted ha venido a denominarla y como normalmente llamamos la patrica, que es una suerte de financiación que no se liga a ningún tipo de actividad concreta y que implica para los presupuestos de la Junta de Andalucía 480 millones de euros, con una progresión que tenía que haber alcanzado hasta los 600 millones, según estaba establecida en el proyecto de ley, pero que, como usted también comentaba, sobreviniendo la crisis económica, hemos mantenido la partida de la patrica, a pesar de que los ingresos de la Junta de Andalucía han caído un 15% a lo largo de este periodo. Usted me dirá, bueno, esto refleja efectivamente que los ayuntamientos han sido y siguen siendo una prioridad para el Gobierno andaluz, pero que probablemente no es suficiente. Y yo puedo compartir que, evidentemente, las cantidades que se asignan por la vía de la patrica no permiten que los ayuntamientos puedan tener una situación más desahogada, porque son cuantías que, aunque alcance la cifra de 600 millones para la totalidad de los ayuntamientos de Andalucía, evidentemente no es lo que viene a arreglar
definitivamente el problema de la financiación local, que, como estamos comentando, es un problema que cede a la propia competencia de la Junta de Andalucía. Pero también es verdad, señorías, que cuando hablamos de las entidades locales nos encontramos con situaciones radicalmente distintas. Hay ayuntamientos que, como usted bien comenta, se encuentran en una posición casi de quiebra, con una dificultad para hacer frente a sus gastos correspondientes, y hay otros ayuntamientos que se encuentran en situación de superávit. De hecho, la totalidad, digamos que visto como en su conjunto, el subsector de entidades locales en Andalucía en este momento tiene superávit. ¿Esto significa que les sobra el dinero? No, sino que en términos de estabilidad presupuestaria han alcanzado el equilibrio presupuestario y en este momento tienen una situación que, digamos, tienen más saneada que la propia Junta de Andalucía. Y cuando digo esto, lo digo porque no creo que el debate que tengamos que tener en esta Cámara sea, si me permiten la expresión, cómo repartimos el poco dinero que ambas administraciones tenemos. Creo que deberíamos de acudir a quien reparte los impuestos de todos los ciudadanos para exigir un reparto más equitativo en función de las prioridades políticas y en función también de las necesidades que los diferentes territorios tienen en relación con la tasa de desempleo, con la situación de pobreza o con los índices que se quieran medir objetivos que permitan que aquellos que tienen más necesidades puedan participar de una forma más solidaria en la distribución de los ingresos que actualmente tenemos. Y en ese sentido yo creo, señoría, que podemos compartir al menos el núcleo fundamental de cómo se tendría que ejercitar la política redistributiva en relación con la participación de todas las administraciones en los diferentes tributos. Pero dicho esto, sí quería llevar a su debate que, entendiendo que los instrumentos que la Junta de Andalucía pone en marcha no son los que van a arreglar el problema, sí que ha habido una congelación de la partida de la Patrica, que tiene la parte negativa de que no ha podido ir a la expectativa con la que la ley la crea, pero tiene la parte positiva de que no hemos impactado en los ayuntamientos la propia disminución de recursos que tiene la comunidad autónoma. Y podríamos discutir si era prioritario atender la sanidad o era prioritario financiar algunas competencias que tienen los ayuntamientos, que no por el hecho de ser ayuntamientos, señorías, yo puedo compartir el mismo nivel de prioridad de las competencias. Quiero decirle que si pusiéramos una detrás de otra todas las competencias de las administraciones, probablemente no hay ninguna administración que concentra en sí las competencias prioritarias. Yo diría que, en todo caso, la Junta de Andalucía y las administraciones autonómicas, por el peso que tienen las políticas de sanidad, de educación y de dependencia, que comprometen un gran volumen de recursos. Pero yo siempre invito al Gobierno de España a que, a la hora de establecer qué nivel de financiación y, por tanto, qué nivel de participación tienen que tener los diferentes subsectores en la Ley de Estabilidad, que no nos olvidemos, es un debate hermano, paralelo. Podemos tener una financiación adecuada o injusta que, si no se complementa con las exigencias en el nivel de endeudamiento o en el objetivo de déficit, pues puede ocurrir un efecto que ahora yo le voy a plantear y que quiero llevar a su consideración. Por tanto, dicho esto, sí le digo que la tutela financiera que ejerce la Junta de Andalucía sobre los ayuntamientos la está haciendo con absoluto rigor, y le diría que, entendiendo perfectamente la situación de asfixia que viven algunas administraciones, y además, señoría, con el trato que a nosotros nos gustaría que nos diera el Gobierno de España en relación con los planes de ajuste y en relación con el respeto a la Ley de Estabilidad. Es decir, entendiendo las situaciones e intentando que puedan acompasar el ritmo que se le exige por parte del Gobierno de España en plan de proveedores o en participación en el FLA, para que no se asfixien económicamente, más allá de que todas las administraciones tengan que hacer un esfuerzo por incrementar su eficiencia y, por tanto, su nivel de gasto esté ajustado realmente a las necesidades. Pero quería llevar a su reflexión en esta primera intervención dos cuestiones que me parecen importantes. El hecho de que se incremente la financiación incondicionada que se lleva a los ayuntamientos, y esta es la gran paradoja, no significa que los ayuntamientos se la pudieran gastar. Porque en este momento hay ayuntamientos que, teniendo necesidades de ciudadanos y estando en superávit, señoría, sabe usted que no se puede gastar el dinero que tiene de sus ingresos. Por eso yo creo que en este momento lo que es prioritario no es que se participe en los ayuntamientos, en su sector de entidades locales que tiene superávit,
digo globalmente, más allá de situaciones individuales. No es prioritario desde mi punto de vista que se les participe de un incremento de la patrica si no aseguramos que la legislación va a permitir que esos recursos se pongan a disposición de los ciudadanos, porque el efecto que se nos puede producir, y de hecho se nos produce, y que lo llevo a nuestra reflexión como Cámara, es que hay algunos ayuntamientos que están recibiendo la patrica y que se ven obligados a utilizar esos superávit para amortizar anticipadamente la deuda. Y yo me pregunto, ¿realmente esa es la prioridad que tenemos que marcar? ¿No sería quizá mejor que hoy por hoy esos recursos se pudieran dirigir a los ciudadanos bien con el cambio de legislación en las corporaciones locales o bien aprovechando los recursos en la propia comunidad autónoma, poniendo en marcha medidas que permitan que realmente le llegue a los ciudadanos de un municipio esa cuestión? Lo dejo al debate porque creo que no podemos sustraernos de esta cuestión porque estaríamos haciendo, pues como se dice habitualmente, un pan como unas tortas, si al final de lo que se trata es de que los recursos que no le sobran a la Junta de Andalucía, la única utilidad que le puedan dar los ayuntamientos en el encorsetamiento financiero sea pagar anticipadamente la deuda. Tiene que terminar, señora consejera. Y termino. Y la segunda reflexión que yo quiero dejar también a su opinión es la relativa a la ley de reforma local. Yo quiero que sus señorías conozcan que cuando se promulgó la ley de sostenibilidad de las entidades locales y de racionalización, lo que hizo el señor Rajoy fue muy sencillo. Como ustedes tienen un problema de financiación, le quito las competencias y se las doy a la Administración autonómica sin darle dinero adicional que tiene el mismo problema de financiación. Y, de hecho, solo en las políticas sociales la ley de sostenibilidad de la reforma local obliga a que la Junta de Andalucía tenga que invertir más de 450 millones de euros que hasta esa fecha estaban residenciados en los ayuntamientos. Por eso le decía que no me cabe un debate de financiación local si no va parejo con la reforma de la ley de sostenibilidad y si no va parejo con la reforma de la ley que ha permitido o que ha hecho que los ayuntamientos tengan competencias impropias que a partir de ahora la financia la Junta de Andalucía en esa política del arreglo del problema pero a este no se lo arreglo porque me da igual, de manera que en este momento yo creo que el debate es amplio, pero que sin duda obliga a que haya un planteamiento integral y el compromiso, desde luego, del Gobierno de Andalucía, señor Rodríguez, es que aquellos ayuntamientos que nos consta que están en una situación realmente precaria en términos económicos y financieros, estamos intentando asistirlos a través de algunas cuestiones y algunos instrumentos que luego, si usted quiere, en la segunda intervención podemos también detallar. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez. Turno de réplica. No, me parece que al final vamos a acotar el debate y yo creo que tiene interés. Lo que pasa es que para nosotros es imposible también disociar o divorciar plenamente la reforma de la ley local del Partido Popular del contexto de la reforma constitucional, de la interiorización de las políticas de austeridad por parte de todos los gobiernos durante la crisis, de todos. Es decir, sin ese contexto no se hubiera dado la ley de reforma local del Partido Popular. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad en esto. Y ahora es más difícil darle la vuelta a esto, aunque es verdad que hay una contestación por abajo de todos los colores, porque cuando uno se pone al frente de un gobierno local, pues las cosas se ven desde otro punto de vista. Pero dicho esto, acotando al debate a lo que usted me plantea, yo creo que sí, y es verdad. Es decir, yo creo que manteniendo la lógica de prelación o prioridad del pago de la deuda, pues a lo mejor al final lo que vamos a hacer es financiar amortización de la deuda cuando lo que toca ahora mismo es otra cosa, es recuperar inversión, recuperar empleo, recuperar gasto social, es decir, cohesión, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, pero eso se daría en las corporaciones locales con un superávit importante o con un superávit. A pesar de que quizás lo que estamos es anticipando la renovación de presupuestos que han contenido mucho la inversión durante un tiempo porque no tenían una financiación extra y quizás en un contexto de mayor financiación los presupuestos locales serían otros. Eso también hay que preverlo. Pero en cualquier caso, nosotros
atendemos en el debate fundamentalmente a aquel tipo de corporación local que está en una situación muy precaria, que además suele coincidir también con que su contexto social también es muy precario. Suele coincidir. Entonces, claro, ahí no podemos decir una mayor financiación vía Patrica va a tener efecto de amortización de deuda, ¿no? Ahí va a tener un efecto de recuperar algo de oxígeno, de empuje en materias como inversión, como empleo y como en gasto social, que yo creo que hace falta. Y la segunda es, más allá de esto, más allá de qué hacemos con la Patrica, queda como dos vertientes que hay que estudiar. Primero, sobre saldar las deudas con las corporaciones locales. Yo creo que hace falta un plan de pago de la deuda, un plan. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué tipo de plazos nos vamos a dar? Bueno, pues yo creo que eso reduce al menos también incertidumbre en la gestión de los gobiernos locales. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y la segunda, toda una serie de medidas que están previstas en la ley, que no son medidas que nosotros nos estemos inventando, pero que hay que desarrollar también en forma de plan. Medidas para atender a aquellos ayuntamientos que están en fase de quiebra técnica, es decir, que peligran severamente una serie de pagos que son básicos. Bueno, pues ahí podemos tener vías de financiación a tipos de interés muy especial. Podemos tener avales. Bueno, pues hay una serie de baterías de medidas que se pueden poner encima de la mesa, pero que hay que desarrollarlo. Y que hay que desarrollarlo vía plan. Es decir, yo creo que haría falta un plan para aquellas corporaciones locales que están en una situación de emergencia. Que ya digo, emergencia financiera que suele corresponderse con la situación de emergencia social en el contexto en el que desarrollan su actividad como gobierno, como corporación local. Que son las cosas que faltan. En fin, más allá del debate de la Patrica, me parece interesante, justo, legítimo y además que a nosotros nos interesa abordar, porque la prioridad del Grupo Parlamentario de Podemos en este momento el de amortizar de manera anticipada la deuda, no lo es, y me parece un debate interesante. No es la realidad de todos los ayuntamientos. También le digo, se corresponden a algunos superávits con presupuestos que se han modificado anticipando lo que fueron recortes en las financiaciones por varias vías, no por la vía de la Patrica, por varias vías. Entonces, seguramente con mayor financiación tendríamos otro tipo de presupuesto, pero lo que nos falta es un plan de saldo de las deudas por parte de la Junta de Andalucía y un plan de medidas complementarias para el rescate de los ciudadanos vía rescate de corporaciones locales que están en una situación grave. Eso es lo que faltaría. Gracias, señor Rodríguez. Señora consejera. Su turno de réplica. Sí, gracias, presidente. De hecho, señor Rodríguez, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante porque las corporaciones locales que se encuentran en esa situación que usted relata, de dificultad para hacer frente a sus gastos fundamentales, a las nóminas o incluso para el cumplimiento de los planes de ajuste a los que están obligados por parte del Gobierno de España, estamos siendo, como le decía, comprensivos con la situación. Quiero decir con esto que el tipo de tutela financiera que ejerce la Junta de Andalucía se parece como un huevo a una castaña de la que el Gobierno de España hace con las corporaciones locales y con las administraciones autonómicas. Y en eso intentamos ser una ayuda para las corporaciones locales, sabiendo que no tenemos la capacidad de resolver sus problemas. Insisto en esto porque a mí me gusta que no se generen expectativas que no vayamos a cumplir. Pero decía, dicho esto, dice usted, un calendario de pago que sea un calendario de pago correcto. Lo puedo compartir. De hecho, quiero que sepa que en el mes de marzo, el último dato que tenemos en este momento disponible, la posición deudora de la Junta de Andalucía era de 82 millones de euros. La posición acreedora de la Junta de Andalucía era de 376 millones de euros. Porque recuerda que a final del ejercicio hicimos un esfuerzo muy importante por trasladar liquidez por 200 millones de euros a los ayuntamientos y, por tanto, traspasarle esa cantidad. 82 millones de euros es una cantidad, bueno, que se puede mejorar, pero es razonable. Quiero decir con esto que hemos avanzado bastante en relación con otros meses del año. Pero también decirle que hay un elemento que va a ser crítico, que recordará que presentamos hace unos días el decreto de garantías de pago. Hemos incorporado dentro del decreto de garantías de pago a los ayuntamientos, fundamentalmente en la parte de la dependencia,
que era donde tenían la deuda más importante, sobre todo en en servicio de ayuda a domicilio, que eran las cuantías más importantes que teníamos pendientes de pago a los ayuntamientos y que en el propio decreto ya lo hemos incorporado para que se puedan hacer frente a ellas en 20 días. Yo creo que esto va a suponer un alivio extraordinariamente importante. Las cuestiones que sufren retraso en relación con los pagos a los ayuntamientos suelen ser las partidas de subvenciones y suelen ser los segundos pagos de las subvenciones que están pendientes de la verificación de la documentación que es acreditativa de que el ayuntamiento tiene que hacer derecho al pago. Si usted le pregunta a cualquier entidad local, lo que le va a identificar como lugar donde se concentran esas deudas es en el sistema la dependencia, que, como le digo, acabamos de blindarlo a partir de que en 20 días vamos a hacer frente a esos pagos y, por tanto, creo que se va a aliviar de forma muy importante la situación financiera de los ayuntamientos. Habla usted de los préstamos, de los avales. Es verdad que desde que la situación económica de la Junta de Andalucía es la que es, no hemos podido anticipar dinero a los ayuntamientos, no estamos en condiciones de anticiparlo, pero sí en diferentes ocasiones hemos procedido al anticipo de la patrica. Esto no arregla, insisto, el problema de la financiación, o hemos intentado hacer de gestores para que las entidades financieras prestaran los correspondientes préstamos a estos ayuntamientos para hacer frente a sus deudas. Es decir, dentro de nuestra capacidad limitada sí que hemos procedido a intentar auxiliarlos en la medida de lo posible. Otro debate, señor Rodríguez, que, como digo, no acaba aquí esta cuestión, porque es una cuestión a tener en cuenta en el futuro, es si realmente a aquellos ayuntamientos que se encuentran en una situación concreta se pudieran identificar aquellas que son fruto de la ineficiencia de los ayuntamientos y aquellas que son fruto realmente de una mala captación en relación con sus necesidades. Le digo esto porque cuando uno le plantea a las entidades locales el que el reparto de los recursos vaya ligado a la situación financiera de los ayuntamientos, hay una contestación importante, porque hay algunos ayuntamientos que han hecho un esfuerzo descomunal para intentar tener su grado de eficiencia y, por tanto, para cumplir con las exigencias que le planteaba la ley. Quiero decir con esto que no es fácil determinar por qué un ayuntamiento se encuentra en una situación de quiebra o en una situación complicada y hasta qué punto la justicia social pasa por financiar aquello que pudiera ser ineficiente frente a aquellos que han hecho un esfuerzo por la eficiencia. Es un debate complicado que, si diéramos con alguna fórmula que nos permitiera identificarlo correctamente y que los recursos que en este momento se le pasan a los ayuntamientos con superávit, que no lo pueden gastar, lo pudiéramos dirigir a aquellos que lo pudieran gastar, podría haber quizá un intento, ¿verdad?, de consenso que nos permitiera hacer frente a esta situación. Pero créame que es algo que venimos estudiando desde hace tiempo, no es una situación sencilla y, sobre todo, los ayuntamientos saneados, que son la gran mayoría, no les parece justo que después de haber hecho un esfuerzo, y no todo el mundo tiene una situación de quiebra porque estaba mal financiado o porque estaba ineficientemente gestionado, hay de todo como en la viña del Señor. Por tanto, es difícil determinar esto con criterios objetivos que no se sujeten a la discrecionalidad de quien reparte la patrica, porque la patrica en este momento lo que se le podrá tachar de lo que sea, pero no de discrecional. Quien esté en un ayuntamiento recibe un dinero en función de unos criterios objetivos que marca la ley y que son inamovibles. Por tanto, es un debate que me parece importante, es un debate que, insisto, que creo que habrá que abordar fundamentalmente en el Gobierno de España, porque creo que ahí es donde se encuentran las claves de lo que se tiene que producir en el futuro, y en la medida en que la Junta de Andalucía pueda atender, socorrer, llevar a cabo las prioridades, pues tendremos que plantearnos, como le decía, pues justamente que seamos capaces de que los ayuntamientos tengan suficiencia financiera para aquello que se dirija a la gente, que son necesidades básicas, que se puedan equiparar a la sanidad, a la educación, a la política de vivienda o a la dependencia, pero probablemente deberíamos de dejar de hablar en el término del reparto de la financiación y en el término del reparto de los objetivos de endeudamiento y de déficit, de quién es el que tiene tanto o tal objetivo, y hablar más de cuáles son las políticas que deberíamos de blindar, quiénes son las administraciones encargadas de efectuarlas y obrar en consecuencia. Esa es la propuesta que estamos intentando plasmar
aunque, como usted bien sabe, el Gobierno de España no se hace eco de esta cuestión. Seguiremos insistiendo y, sobre todo, seguirán encontrando los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, una mano, un auxilio, una capacidad de socorrerlos en momentos de dificultad, pero sabiendo claramente que, evidentemente, no tenemos las claves para resolver su problema de financiación y que abocamos también porque la financiación municipal no esté sujeta a cuestiones de actividades incontroladas o que estén en relación con el urbanismo de una forma en la que algunos se vean obligados a tener que desarrollar un urbanismo no adecuado por el hecho de que tengan que satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Es una materia interesante de la que creo que en el futuro seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señorías, repasada la votación anterior de la moción, se ha detectado por parte de los letrados que hay un punto que se ha escapado de la votación, que será votado mañana cuando vayamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley, y dejaremos definitivamente ya así zanjada la moción. Señorías,